Práctica 8. La práctica 8 les pide que copien la siguiente planilla de notas de alumnos. Una vez que tengan la planilla ya escrita, deben de darle el siguiente formato. Para ello, debemos de seleccionar la celda A1 a la C1, aplicar una alineación de combinar y centrar. Después, en negrita, color rojo, en negritas y en cursivas. Para la fecha de hoy, la ingresaríamos en la B2 y la forma más rápida de ingresar una fecha en Excel es con la tecla Control y la coma. En automático se coloca la fecha. Después, las notas de informática debemos de seleccionar de la A4 a la D4, aplicar una alineación de combinar y centrar, darle un relleno color verde y aplicarle un color amarillo. Y además de poner en negritas las letras. Para lo siguiente, que sería de la A5 a la D5, vamos a ajustar el texto, procurando que las palabras queden enteras. Y nos pide que le demos un sombreado. En este caso va a ser el color de su preferencia o el que más se asemeje a la práctica. Además de negritas, el texto tiene que estar en una alineación alineada en el medio y centrada. Y la columna de promedio debe de estar sombreada en color amarillo, al igual que la de promedio mayor y promedio y menor promedio. Para ajustar el texto de mayor promedio y de menor promedio, vamos a darle doble clic entre las columnas A y la B. Así en automático Excel les va a poner el tamaño de la columna al texto más largo que tengan en ese momento. Por último, vamos a seleccionar de la A5, que es la palabra alumnos, la celda alumnos, hasta la D10 y vamos a aplicar todos los bordes. Ahora, nos pide que una vez dado el formato, también apliquemos formato a mayor y menor promedio de todos los bordes. Y ahora sí que calculemos el promedio respectivo. Entonces, en la D6 van a colocar la fórmula promedio. Para celulares la fórmula es media. Y van a seleccionar la B6 y la C6. Van a darle Enter, luego van a seleccionar la D6 y le van a dar doble clic para rellenar hasta la D10 o lo pueden arrastrar automáticamente. Ahora, la práctica continúa y les pide que completen las celdas indicadas utilizando las funciones correspondientes en cada caso. El mayor promedio para este caso va a ser el número de 8.5 y el menor promedio va a ser la de 5. También les pide que le cambien el nombre a la hoja y que para este caso se va a llamar ejercicio 22. Después continuamos con el ejercicio 23. Vamos a cambiarle el nombre a la hoja y le vamos a colocar ejercicio 23. Una vez que ya tengan todos los datos copiados, van a darle el formato que aparece en la tabla. De primero van a seleccionar de la celda A1 a la celda H1, van a aplicar una alineación de combinar y centrar, van a rellenar en un tono gris. De preferencia van a utilizar un gris 25%, fondo 2 oscuro 25%. Van a poner las letras en un tono rojo oscuro. Van a ponerlas en negritas y en cursivas. Después van a seleccionar de la A2 a la H2. Van a aplicar una alineación de ajuste de texto y el texto lo van a poner en negritas, centrado, alineado al centro y alineado en el medio con el mismo fondo gris. Por último,
van a seleccionar desde la C3, que es el IVA, hasta la H13, que es totales, y van a colocar todo eso en un tono amarillo, que puede ser el oro, énfasis 4, claro 40%. También se lo van a aplicar a la de totales, que está en la B13, y la van a aplicar a la B15, B16 y B17. La A15, 16 y 17 las van a seleccionar y van a aplicar un ajuste de texto. Pueden alargar un poco las columnas de tal manera que les queden en 2 cuadros, o bueno, al tamaño de 2 renglones, el texto. Por último, van a seleccionar desde la A1 hasta la H13 y van a aplicarle todos los bordes, como se muestra en la práctica. Ahora, la práctica la detallan de la siguiente manera. Primero vamos a seleccionar desde la B3 hasta la H13 y le vamos a dar un formato de moneda. En número vamos a seleccionar moneda. Ahora sí, el IVA del 21% que se encuentra en la C lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el precio, ponemos igual, seleccionamos la B3 y lo multiplicamos por 21%. Damos Enter y nos da un resultado. Este resultado lo jalamos en automático. Después, el precio de contado, que sería la D, vamos a seleccionar el precio más el IVA. Entonces ponemos en la D3 igual a la B3, que es el precio, más el IVA que está en la C3. Y lo arrastramos hasta la D13. Después, el interés lo vamos a calcular con el 10% del precio de contado, multiplicándolo por el precio del 10%. Entonces va a ser precio de contado por 10%. Damos Enter y después rellenamos hasta la número 13. El precio con interés, vamos a sumar el precio de contado más el interés y vamos a arrastrarlo hasta la número 13. El valor en 24 cuotas lo vamos a seleccionar, lo vamos a sacar de la siguiente manera. Vamos a dividir el precio con interés entre 24 y lo arrastramos hasta la 13. El valor en 36 cuotas lo vamos a sacar del precio con interés y lo dividimos entre 36. Por último, los totales, vamos a sumar los totales de cada columna con la función suma o autosuma. Entonces vamos a sumar, vamos a poner igual la fórmula de suma, paréntesis, y seleccionamos de la B3 a la B12. Esta misma la arrastraríamos, bueno, en automático se colocaría y en caso de que no les aparezca, pues la arrastrarían hasta la H13. En los números, si les llegan a aparecer como en este ejemplo, en gatito significa que no logra apreciarse, no logra colocarse toda la cantidad. Por ende, deben de ampliar el tamaño de la columna para que la cantidad se pueda ver. El mayor precio con interés lo vamos a calcular mediante la función de max. Entonces, aquí vamos a colocar máximo. Y dice esta fórmula que va a devolver el valor máximo de una lista de valores, omitiendo valores lógicos y texto. Y lo vamos a calcular el mayor precio con interés. Entonces vamos a seleccionar del rango de la F3 a la F12 y le vamos a dar Enter. En automático nos arroja que la Ford Ranger es la que tiene un precio con mayor interés. El promedio de valor en 24 cuotas se va a calcular aplicando la función promedio. Colocamos promedio, paréntesis, y seleccionamos de la G3 a la G12, que es donde se encuentra el valor de 24 cuotas, y damos Enter.
El valor promedio en 36 cuotas lo vamos a calcular con la función anterior, pero ahora, o sea, con promedio, pero ahora en lugar de ser en 24 cuotas va a ser a 36 cuotas. Y damos Enter. Por último, el último ejercicio es el ejercicio 24. Cambiamos el nombre en nuestra hoja de hoja 3, colocamos el nombre de ejercicio 24. Una vez que ustedes ya tienen la tabla hecha, proceden a colocar los datos que les pide. Para la C1 les pide que coloquen la fecha actual y le apliquen el formato de fecha larga. Aplicamos la misma opción que fue control, coma, pero en este caso seleccionando la C1 nos vamos a donde dice número y después al cuadrito de más opciones y en la tabla que les va a aparecer aparecerá una que dice fecha. La fecha larga es la que contiene día, el día en el que están, la fecha, el mes y el año de forma escrita y le dan a aceptar. En este caso es jueves 5 de noviembre y es la fecha que les va a colocar. Ahora les dice que van a combinar y a centrar el texto comprendido en el rango A3 a F3. Entonces, para este caso, bueno, eliminó una columna porque me la salté. Entonces ahora sí tenemos de la A3 a la F3. Vamos a combinar y centrar y tendríamos turismo en vacaciones 2019 justo al centro de nuestra tabla. La fila de títulos, que sería ciudades, meses, totales y promedios, los vamos a alinear en el medio y ajustar texto. Alineamos al centro y ajustamos texto. Vamos a su vez a ponerlos en negrito, en negritas y lo vamos a poner un relleno del que ustedes prefieran. Vamos a aplicar bordes desde la A3 hasta la F11. Aplicar todos los bordes. Lo mismo con los otros datos que están ahí mostrados, que sería de la A13 a la D16, de la A18 a la D20. Aplicamos todos los bordes para estas. A la A18, de la A18 a la A20 vamos a ajustar y combinar texto, cuidando que quede en dos renglones nuestros textos. Y lo mismo para la C18 a la C20, ajustar texto. En este caso no se va a ajustar, ¿por qué? Porque el tamaño es apropiado para que quepan en todas las columnas. Lo único que tienen que hacer en este caso es poner una alineación central y al medio. Por último, vienen las siguientes fórmulas. Vamos a obtener el total y el promedio por ciudad. Vamos a obtener el total por mes, obtener el promedio por mes, obtener el máximo mensual con el mínimo mensual, el total por Argentina, por Uruguay, por Brasil, el promedio de Argentina y el promedio de Uruguay. Para obtener el promedio total por ciudad, vamos a sumar con la fórmula de suma el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo. Después vamos a completar esta misma suma. Para estos errores que les lleguen a mostrar, vamos a buscar dentro de las opciones cuál es el error o por qué nos muestra un error. El error lo marca porque la fórmula no es sumar, es suma directamente. Entonces, ese fue el error que en este caso se cometió. Obtener el total por mes. Total mensual. Sumaríamos el total comprendido de la B5 a la B11 para cada uno de nuestros meses. El promedio lo vamos a obtener por mes, entonces vamos a colocar la suma promedio y vamos a seleccionar el rango de la B5 a la B11 y va a ser lo mismo, promedio mensual. Y el máximo va a ser igual, obtener un máximo mensual, entonces vamos a colocar la fórmula de max. Vamos a seleccionar el rango
de la B5 a la B11. Lo vamos a arrastrar para que comprenda los siguientes 3 meses. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la opción de mínimo. Y seleccionamos de nuevo de la B5 a la B11. Por último, nos pide que calculemos el total por Argentina, por Uruguay y por Brasil. El promedio de ciudad lo vamos a encontrar igual con la fórmula de promedio y seleccionaríamos ahora los 3 meses, enero, febrero y marzo, y lo calcularíamos para las demás ciudades. Para esto último de los totales de turistas en las ciudades, ustedes deben de identificar cuáles son las ciudades a las que corresponden, o sea, estas ciudades que se encuentran aquí, ustedes deben de buscarlas en Google Maps o en Google e identificar a qué países corresponden. Una vez que lo encuentren, únicamente colocan aquí la suma de las ciudades correspondientes, pero en el total por ciudad, sumarían los totales de las ciudades y colocarían el promedio de esas sumas y eso sería todo.